de que a veces no nos gusta. Está el calor y queremos lluvia, está la lluvia, ay, ¿por qué no está el sol, verdad? Pero vamos a agradecerle a Dios y que estamos aquí. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos reunirnos un domingo más para darte gloria, honra y honor a ti, el único Dios y soberano de este mundo. Gracias por la bendición de la lluvia, gracias por la bendición de la vida de mis hermanos, gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te ruego que tu Santo Espíritu sea el que dirija esta prédica y que nuestros corazones estén dispuestos a recibir la palabra que va a quedar sembrada en nuestros corazones. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo grandioso de todo esto es que tenemos que reconocer que nosotros no somos una religión, ¿verdad? Somos una forma de vivir diferente al resto de las personas, donde venimos a los domingos como un agradecimiento de parte de nosotros para que Dios nos acepte, que a pesar de que somos pecadores, nos acepte el venir, reunirnos y hacerlo como un día de descanso, ¿verdad? Como un día de descanso. Pero en estos tiempos, pues, ¿quién no quiere descansar más de un día? Tan difíciles, tan turbios, tan abrumadores. Uno quisiera descansar, pues no un día, sino una semana, 2 semanas, no sé, unas vacaciones que se pudieran dar uno, ¿verdad? Pero en lo espiritual es muy difícil descansar. Ahí sí no hay descanso. Ahí en lo espiritual todos los días hay que estar en esa comunión con Dios, porque esa comunión es la única que nos ayuda a mantenernos fuertes, vivos, estables sobre nuestro espíritu. El poder de la oración es algo sobrenatural. Es la única forma o la única manera de podernos comunicar a través de la oración con nuestro Dios. La oración es un mensaje de diálogo que hace que nuestro corazón le diga a Dios las necesidades que hay en todas y en cada una de nuestras áreas. Hay necesidades personales, familiares, hay necesidades de trabajo, hay necesidades personales en cuestión de vivir cotidianamente una situación difícil. Todos los días tenemos luchas, tenemos situaciones que atender, y la oración es una de las formas y maneras en las cuales podemos nosotros darnos cuenta que Dios es el único que nos puede ayudar, porque la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros estamos viendo, lo que está alrededor, se creó y fue hecho por Dios. ¿Qué tantos de los que estamos aquí sabemos que hay poder en la oración? Lo podemos decir, pero ¿lo hemos experimentado que hay poder en la oración? El poder de la oración para muchas personas es una realidad. Mas, sin embargo, sabemos que la oración tiene poder y a veces descuidamos ese tiempo de oración. Nuestra vida espiritual debe de ser constante, haciendo a un lado a veces las necesidades personales, emocionales, de trabajo, y tenemos que hacer que la oración sea un estilo de vida para nosotros. ¿Qué es la oración según la Biblia? ¿Qué es la oración según la Biblia? Nuestro tema, el poder de la oración. Es diferente al de la mañana, aunque hablamos de la oración, pero es diferente.
Algunos de nosotros hemos escuchado a varias personas decir: has orado y Dios ya te respondió, has orado y ya sanó al enfermo, has orado y ya te dio trabajo, has orado y ya estás mejor en tu vida familiar. Muchos de nosotros ya en este vivir cotidiano cristiano, escuchamos a muchos de los hermanos decirnos: oye, tienes que orar, ¿verdad? Pero ¿en realidad lo hacemos? ¿En realidad lo hacemos como la oración, por ejemplo, de agradecimiento? Hacemos nuestra oración, obviamente, siempre por la necesidad que tenemos, pero ¿haces tú la oración de agradecimiento? ¿O nuestros sentimientos hacen que la oración siempre se pliegue hacia lo que yo puedo decir que necesito o a mis necesidades? ¿Qué tiene que ver la oración con Dios? ¿En realidad la oración sí tiene ese poder de la cual se habla? ¿Qué tanto tú conoces de la oración y has sido parte de la vida de oración cristiana de acuerdo a la Biblia? Miren lo que le dijo el Señor Jesucristo acerca de la oración en algún momento. Para aquellas personas que pensamos que la oración a lo mejor Dios no la escucha y no la está atendiendo, pero no nos damos cuenta que hay que estar persistentemente en la oración. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, vamos a empezar a leerlo. Voy a leer hasta el 8. Lucas 18, 1. Dice la palabra de Dios: también le refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar. Hay necesidades de orar, fíjense. Necesidad de orar. Siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mí, de mi adversario. Y él no quiso por ningún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, fíjense, Jesús como comparó con una mujer que estaba cotidianamente ore y ore y ore y ore. Y decía: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante que el Señor Jesús nos hace una analogía con una persona que era persistente e insistente de ir con un juez para que le hiciera justicia. Qué interesante, ¿verdad? Se supone que el juez, pues, él dictamina la justicia, no se deja guiar por el sentimiento de la persona. Él imparte la justicia, ¿verdad? Si la viuda es justa, se le va a dar la justicia de parte de Dios para que ella sea retribuida. Pero si es injusta, se le va a dar el castigo que merece. Pero algo interesante nos habla aquí Dios acerca de la oración. El punto que nos da es que nos dice, fíjense, ustedes y yo tenemos que hacer como esta viuda.
Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que estar todos los días. Y si se fijan en qué horarios Dios nos puso de estar orando, día y noche. Orando día y noche. Es uno de los mensajes de los cuales a veces es difícil transmitirlos porque algunos no estamos acostumbrados a orar, no estamos acostumbrados a platicar con Dios, porque la oración como tal no es un monólogo, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo hacemos como un monólogo. Hablamos, pero hablamos solos. No hablamos a veces con Dios. La oración tiene tanto poder cuando lo hacemos parte de nuestra vida diaria. Tenemos que aprender que la oración es esa comunión, plática, diálogo con el Creador de todo el universo. Quizás hemos escuchado algunas veces, como yo se los decía al principio de la introducción, ¿vas a orar? ¿Ya oraste? Es que tengo estos problemas, ponte a orar. Ahora algunos de ustedes me van a entender cuando les decía, oren, ¿verdad? Oren. Y muchos pues, quisiéramos que nos resolvieran el problema. ¿Cómo que orar? ¿Cómo que orar? ¿Verdad? Miren, hay ocasiones que nosotros tenemos que aprender a cómo orar y de qué forma orar. Porque queremos que las demás personas oren por nosotros y que ya nos traigan las respuestas de lo que le dijo Dios. Y más, ¿verdad? Cuando le decimos, oye Alfredito, ora por mí, ¿no? Porque me siento muy mal. Sí podemos orar unos por otros, ¿verdad? Pero hay veces que ya queremos que todas las cosas ya estén hechas a la maruchan. Que ore por uno que ore por mí y otro que me traiga la palabra que yo le pedí a Dios que me trajera. Y ya no me esfuerzo. Ya no me esfuerzo en la oración. La oración es una comunicación. Así como es parte de la vida cotidiana, la Biblia nos dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Constantemente, en todo momento, a toda hora, ¿verdad? Cuando Dios nos manifiesta que su palabra se va a cumplir y tiene cumplimiento, el poder de la oración ayuda a cumplir las cosas de lo espiritual a lo natural. ¿Por qué nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 el Señor? 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En oración. Dios nos lo dice para que estemos prevenidos. Porque cuando las cosas se acercan a un cumplimiento de su palabra, muchos nos falta la fe, y sobre todo si nos falta la fe, pues nos falta la oración. Cuando más comunión tienes para con Dios, más respuesta tienes de la oración. Y cuando más respuesta tienes de la oración, la fe va aumentando. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa si te digo que la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Qué hace clic en tu espíritu? ¿Qué hace clic en tu espíritu, verdad? Y dices, no, pues yo quiero ir con un justo a que ore por mí.
porque te sientes tú que no eres justo delante de Dios. Alguna ocasión me habían dicho, oye hermano, ora por mí, que es que tú estás más cerca de Dios. Le digo, no, al contrario, yo creo que tú eres la que más cerca estás de Dios. El problema es que no te has dado cuenta que tan cerca estás, que nada más con que te voltees encuentras a Dios en el diálogo, en la plática, en la oración. La oración es el poder de transformar o de transformación, el poder de transformar de lo espiritual a lo natural. La palabra de Dios nos dice que por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho. Cuando tú enfocas tu oración al poder, juntamente con la fe, al poder de la transformación, haces que las cosas sucedan. Dice el libro de Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 3. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 3. Dice la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. El poder de la oración hace que se abran las puertas. Tú tienes una puerta cerrada, la puedes abrir con el poder de la oración. El primer pasaje que leíamos nos hablaba de esa viuda que era persistente. Y tan solo el juez de escuchar a la viuda dice, mejor le digo o la ayudo, porque no vaya a ser que me quite la paciencia, ¿verdad? Porque estaba persistentemente tratando de abrir la puerta, que se le hiciera justicia. Y esa mujer lo logró. ¿Por qué Dios nos dice en 1 Timoteo 2:8? ¿Por qué nos dice 1 Timoteo 2:8? Quiero pues que los hombres oren, fíjense, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Que si se podía orar o no se podía orar todos los días y en cualquier momento o en cualquier lugar. Y Dios aquí nos dice que debes de orar en todo lugar. En todo lugar. Cuando estás en la cantina, sí, cuando estás en la cantina. Cuando estás en una fiesta, sí, cuando estás en una fiesta. Dice en todo lugar, ¿verdad? Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu casa. Cuando vas en el metro, cuando vas en cualquier lugar, dice la Escritura, que tú puedes orar. ¿Por qué? Porque todos aquellos reconocemos que el poder de la oración transforma, cambia, ¿verdad? Si tú te das cuenta que te da resultado algo, ¿no volverías a considerar hacer lo que te dio resultado? ¿O no? ¿A quién de aquí no le ha dado resultado la oración? Con honestidad pueden levantar la mano. Ahora sí podemos levantar la mano. ¿Quién no le ha dado resultado a la oración? O sea que a todos le ha dado resultado a la oración, ¿verdad? ¿Sí? Yo los invito que si les da resultado a la oración, todos los jueves estamos orando.
Y si no, pueden unirse. Y si no quieren, no se preocupen. Yo sé que oran ustedes en su casa, porque dicen que en todo momento, ¿verdad? Todos los jueves, todos pueden participar en la oración. Y vean que Dios está contestando. Después les vamos a decir las peticiones. Bueno, las peticiones las hemos escuchado. Después les vamos a decir, porque vamos a llevar un registro de cómo Dios ya está contestando ciertas oraciones, ciertas peticiones. Después se van a dar cuenta. Dije, sí, ¿por qué no oré desde el principio con ellos? ¿Verdad? Porque Dios ya está contestando. Me da mucho gusto a mí que los jóvenes se estén levantando en esa fuerza para bendecir a otros jóvenes y sobre todo la congregación. ¿Cuántos jóvenes hay ahorita, Katy? 5. Son todos los jóvenes que hay en la congregación, ¿no? O yo soy equivocado. ¿Cuántos hay en la congregación? Como 30, ¿no? Jóvenes. 28. Pero digo, poco a poco el poder de la oración va a hacer que sean transformados y cambiados en lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos a veces nosotros como seres humanos? Ver que la oración da resultado. Cuando tú ves que la oración da resultado, como que quieres continuar orando. Pero hay ocasiones que dices, no me ha dado el resultado y ya llevo 2 años. Y dices, mejor ya no sigo orando. ¿Qué nos decía no lo busquen, nomás se los voy a decir. En Tesalonicenses dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Si no te ha dado respuesta a Dios en tus oraciones, tienes que seguir orando hasta que Dios te dé respuesta. Cuando tú le pides a Dios y le empiezas a decir, Dios, tengo una necesidad que quiero que suplas, y es tan grande que para mí es imposible que yo la pueda realizar o que yo la pueda resolver. Tú eres el Dios de lo imposible. Y ese Dios de lo imposible, a Él vengo. Y cuando tú vas al Dios de lo imposible, dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. ¿Ya lo tenemos? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué dice ahí? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y tú dices, yo no estoy enfermo. Todos estamos enfermos. Todos necesitamos de oración. Físicamente te hace sentir bien, pero si te aseguro que vas y te haces un examen médico, más de uno, triglicéridos altos. Más de uno, triglicéridos altos. O más de otros el azúcar alta. Más de 2, más de 5. En lo físico. Pero, ¿por qué dice Dios que debemos de orar unos por otros? Para que nosotros seamos sanados. Si se han dado cuenta en la escritura cómo Dios, ¿sí creemos en Dios o no creemos? ¿Verdad que sí? O estamos intentando creer más, porque todos tenemos una medida de fe, ¿verdad? Si se fijan cómo dice orar unos por otros, para que seáis sanados. No dice, oren unos por otros para que vayan al médico. En ninguna parte de la Biblia, cuando Dios se hace referencia a la oración y de las sanidades, nunca dice que vayas al médico.
No con esto le estoy diciendo que el médico es malo, el médico es bueno, y muy bueno los médicos, que Dios usa para su propósito. Pero de eso a que la fe unida a la oración, hagas lo que la palabra de Dios dice directamente, te aseguro que Dios contesta las oraciones de los justos. Si yo me siento enfermo, ve a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia dicen que van a orar por mí. Y la oración de fe va a sanar al enfermo. Va a sanar al enfermo. ¿Qué tanto ustedes creen en esa palabra? ¿Mandé? No la escuché. Digo, porque ya tiene más de 2 años, 3 años, porque yo sé que todos son sanos, ¿verdad? Todos están sanos, que han venido a oración de sanidad. Yo sé que todos están sanos, por eso no necesitamos oración de sanidad. Exactamente, amén. Pero necesitamos orar unos por otros. Ese es el poder que Dios le está dejando en la oración de unos por otros. Hay veces que no puedo estar de llanero solitario. Si Dios lo dice que oremos unos por otros, es porque así debe de ser. Hay oraciones personales que yo puedo ejecutar por medio de mi fe, y esa oración personal la escucha Dios. Pero hay oraciones que dice que la palabra va a crear en mi fe. Y cuando yo oigo, ¿sabes qué, hermano? Necesito que ores por mí, por sanidad, porque me siento muy mal. Moral, espiritual, físicamente me siento muy mal. ¿Puedes orar por mí? Y la oración del justo, dice, puede mucho. Va a hacer que sanes. Que sanes. ¿Y cómo sanar? A lo mejor no físicamente, pero espiritualmente empiezas a sanar. Y sobre todo, quizás muchos de nosotros estamos enfermos a veces, que tenemos tantos problemas del estrés, cansancio emocional, que tanto tenemos aquí en la cabeza, que no sabemos que con la oración se desestresa uno. Emocionalmente las personas son sanadas y curadas con la oración. ¿Alguno de ustedes ha sufrido en algún momento de sus vidas o algún momento de la etapa de su caminar alguna esquizofrenia, algún problema emocional de doble personalidad, depresión? Yo creo que la mayoría hemos sufrido depresión cuando ha habido problemas graves. Ahora que estás en Cristo, ¿cómo poder nosotros manifestar esa transformación o cambio, sobre todo de lo natural, de lo espiritual a lo natural, en que yo me siento tan agotado con el poder de la oración, agotado emocionalmente, que ya no puedo más con ese maridito, con esa esposita, con esos hijos, con ese trabajo, ya no puedo más con la vida social que tengo, ya no puedo más con los hermanos, ya no puedo más con X causa o situación. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que el poder de la oración empieza a hacer el efecto del cual tú se supone que ya estás en el diálogo con Dios? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, fíjense: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando leemos este pasaje, creemos que es orar nada más por los presidentes, los diputados, senadores y demás. No, dice por toda autoridad. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, en casa, ¿quién es la autoridad? Los hijos, ¿verdad? El papá y la mamá. ¿El papá y la mamá? Ya en estas alturas los hijos son la autoridad en algunas casas, ya mandan. Dicen lo que hacen y hacen lo que dicen. Los padres ya nomás dicen, sí, hijo, no pasa nada. Pero aquí, ese es lo que les decía yo del poder de la oración. Hemos estado orando y yo estoy viendo en algunos casos, porque unos somos diferentes a otros, ¿sí? Otros nos tardamos un poquito más y otros como que sí, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos estado orando por los sacerdotes para que Dios los levante, para que Dios haga en ellos esa ancla verdadera como autoridad en el hogar, los sacerdotes. Y obviamente que las mujeres como pareja idónea, hacer lo propio para que sean una sola carne y tengan la autoridad y no se las dejemos a los hijos. ¿Por qué Dios nos hace ver que es importante a través de este pasaje de 1 Timoteo que acabamos de leer, que debemos de orar por las eminencias para vivir, ¿qué dice? Quietamente y reposadamente. Cuando tú oras por los padres o por tu esposa, por tu esposo, bajan los niveles de estrés en la casa. ¿No lo han intentado? Vean ustedes y dense cuenta, cuando tú te metes en oración y están los pleitos en la casa, te metes en la oración con rogativas, acciones de gracia y le dices, Dios, ya saca los problemas de este lugar, todos en pleitos, todos en iras, en contienda, parecen hijos, no son de Dios, pero sí son parte de la congregación, ¿verdad? Un hijo de Dios es aquel que pone la paz, porque la misma Escritura nos lo dice, ¿verdad? Nos lo hace y nos lo hace ver claramente, que nosotros debemos de pagar el mal, ¿con qué? Con el bien. ¿Qué tanto poder tiene tu oración hoy en día en tu casa, en tu familia? Si ya has rogado y le has pedido a Dios por las autoridades de la casa, en este caso el varón y la varona, quiere decir que ya se están dando esas unidad en el espíritu entre los dos para ser una sola carne y tener la autoridad moral para que los hijos se vayan tranquilizando. Miren lo que dice el libro de Mateo, primero vamos a Lucas 21:36. Lucas 21:36 nos dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando se vienen las cosas difíciles, tienes que estar de pie. O sea, no echarte para atrás. Estar de pie quiere decir enfrentar. Estar de pie quiere decir que le vas a hacer frente a la circunstancia. No echarte para atrás y decir, no, pues ahí te hablan a ti. Y como todo buen varón, ¿verdad? Echamos por delante a la esposa. Arréglate con los hijos. Y no tomamos la autoridad como padre. A ver, aquí los hijos son
el carácter del Padre, pero yo los pongo en su lugar. ¿Por qué tenemos nosotros esa difícil, verdad? ¿Por qué tenemos esa difícil tarea nosotros como padres? ¿Ustedes creen que los hijos no también tienen tarea de orar por sus padres? ¿O no tenemos tarea? Dice la palabra de Dios que tenemos que honrar a nuestros padres. Y tú, como hijo, te toca orar por tus padres. Precisamente para que, si tus padres están en situaciones difíciles, por medio de tu oración, el poder de la oración cambie la situación que están viviendo en tu casa. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y aprendes a orar con la palabra de Dios, la misma palabra de Dios que tiene poder, por medio de la oración tuya, usada por el medio del Espíritu Santo, no es la acción de mi palabra, es la acción del poder del Espíritu Santo, por medio de mí. ¿Qué sucede? Que no es mi palabra, sino la palabra de Dios que va a ejecutar en la vida de la persona. Fíjense, por ejemplo, cuando tú quieres que empiecen a mejorar las condiciones en una congregación o en la congregación, ¿verdad? Mateo 9:38. Mateo 9:38. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Tú has rogado que tu esposa vaya como obrera a la mies del Señor? ¿Tú has rogado que tu esposo vaya a la mies? ¿Le has rogado? ¿Has rogado que tus hijos sean fieles a Dios y que sean utilizados por el poder de Dios? Si lo has hecho, entonces no te preocupes, ya la oración va a ser contestada. Cuando tú ruegas por algo, le estás diciéndole a Dios que por favor en su misericordia pueda utilizar ese poder que Él nos da para cambiar las condiciones, para cambiar las situaciones que se están viviendo en estos tiempos, en tu casa, en la congregación, en general en el mundo y en todas las partes que se están dando problemas que no van en el orden establecido por Dios. Solamente por el poder de la oración vamos a poder penetrar en los lugares más oscuros, espiritualmente hablando, para liberar por medio de la oración a las personas que están atadas. Solamente por la oración puedes entrar y penetrar en los lugares más oscuros, espiritualmente hablando, donde están las personas más atadas. Algunos de nosotros nos desesperamos porque decimos: ay, es que esta persona no entiende. Ay, es que esta persona no, yo le hablo del evangelio pero no quiere nada. Miren, de veras que lo difícil no es predicar. Yo creo que todos podemos predicar. Todos podemos predicar. Y le hemos predicado a mucha gente. Lo difícil es el discipulado de esa persona. Lo difícil es estar en las buenas y las malas con esa persona. Llevarla de la mano hasta que él madure. ¿Y saben cómo llegan esas personas a la madurez? Por medio de la oración. Señor, fortalece. Es un poquito necia, pero fortalécela. Ayúdala. Levántala. No quiere nada contigo, Señor, y sigue de necio y de necia, pero oro por él o por ella, para que tú, Señor, en lo más oscuro donde está esa persona
que su entendimiento no le entra a la palabra de Dios, ¿verdad? Entres tú, Señor, y la rescates. Porque la palabra de Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a liberar a los presos que están en las cárceles. Y tú dirías en las cárceles físicas, no, en las espirituales, donde muchos de nosotros estábamos en algún tiempo. Y algunos todavía seguimos en esas cárceles. Algunos somos prisioneros todavía de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Algunos somos presos todavía de la falta de perdón, cierto odio, rencores. Todavía algunos somos presos. Pero dice que el poder de la oración penetra hasta lo más profundo en lo espiritual, y la misma palabra, por medio del Señor Jesucristo, saca del cautiverio a esas personas. ¿Tú le puedes predicar a una persona? Sí, le puedes predicar, pero el predicarle y el que haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón no te da garantía que esa persona cambie. La garantía que le da a la persona el cambio es el poder de la palabra, porque la palabra es la que limpia, la palabra es la que transforma. ¿Y cómo va a llegar esa palabra si no hay quien les predique? Si no hay quien les anuncie, si no hay quien les diga, ¿sabes qué? Mira, esto es incorrecto moralmente, tienes que hacer las cosas correctas. Y por eso Dios te prepara en la paciencia, porque hay unas personas que somos muy necias. Y les predicas y, no, yo no, y yo no, y yo no. Y tú dices, ay Señor, ya no sé qué hacer con esta persona, ¿verdad? El poder de la oración. El poder de la oración es uno de los temas más centrales en la Biblia. Porque nos habla, fíjense qué tan importante es la oración, que Dios nos habla de una armadura. De una armadura. Y tú dices, ¿para qué quiero una armadura? Ustedes saben que en aquellos tiempos las armaduras eran bien importantes. Porque necesitabas proteger tu pecho, tu cabeza, tus piernas. Y si no las protegías, podían darte un espadazo y cortarte muy fácil una pierna, darte un espadazo en el centro del pecho y te cortaban y penetraba la espada, o te daba un espadazo en la cabeza y te la abría, ¿verdad? Tanto que esa armadura, por medio de la oración, tú la estás fortaleciendo. La oración es la que hace que la armadura de Dios se vaya creando en ti. Dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Diez. Tres y 4, dice la palabra de Dios: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Fíjense, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Ok? ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra y el Señor Jesucristo con esto? Digo, Pablo en 2 de Corintios, a través de esto, ¿qué nos quiere tratar de decir? Que cuando tú estás queriendo resolver en tus fuerzas, porque no es por la carne que vas a poder resolver las cosas, no lo vas a poder hacer, porque dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, no en nosotros. El poder de la oración te lleva a destruir fortalezas que se forman aquí en la mente
en la mente, y muchas personas que tienen esas fortalezas en la mente son presas y son personas cautivas por el enemigo. Fíjense, la palabra de Dios nos dice que el príncipe o el rey, el príncipe, yo le digo, que rey no es, de este siglo, o el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de las personas. ¿Cómo entiendes tú cegar un entendimiento? Cuando yo no entiendo el evangelio que tú me estás compartiendo, yo no entiendo el evangelio que tú me estés compartiendo, está velada mi mente, no lo voy a entender, porque el Dios de este siglo hace que me tape una capa y otra y otra y otra y no vea lo que tú me estás compartiendo. Porque la Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo. Es cuando tú le dices, Señor, quítale el velo a esta persona. Ay, es que este es necio, no entiende y le doy la palabra. No es que sea necio, entiende lo que tú no estás luchando con la persona, estás luchando con lo que hay atrás de la persona, que está deteniendo poder ver lo que tú le estás ministrando. Y tú le quieres ministrar la palabra de Dios, él no va a poder ver, la persona no va a poder ver es lo que tú le estás ministrando, porque el Dios del siglo, de este siglo, está cegando su entendimiento. Y el poder de la palabra y el poder de la oración dice, Señor, rompe con ese velo, quítale las ataduras que tiene, rompe con esas escamas que no permiten ver a este hombre o a esta mujer lo que el evangelio está siendo ministrado en su vida. ¿Cuánto tiempo nosotros nos pasamos para recibir el evangelio? Y digo, bueno, gloria a Dios que lo recibimos, ¿verdad? Gloria a Dios que lo recibimos. Pero de recibirlo y llevarlo a cabo, ya son dos pasos diferentes. Yo puedo recibir al Señor Jesucristo, pero llevo a cabo lo que el Señor Jesucristo me ministra. ¿Por qué será? Miren, explico más o menos la forma, cómo opera el enemigo. Entre menos oración tenga, menos comunión con su palabra, me separo un poco más. ¿Sí? Entre menos oración tenga y no leo su palabra, me separo más del Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí a una distancia podemos ver bien, pero si nos alejamos más y más y más y más, esa distancia ya no nos va a permitir ver claramente lo que queremos ver. En lo espiritual es lo mismo. Si yo me separo del Señor Jesucristo, ya no voy a ver ni escuchar claramente lo que Dios me está hablando. Porque el Dios de este siglo, en cuanto yo no leo la Biblia, cuando yo no oro, hagan de cuenta que pone una capa, como una barrera, para que tú ya no veas lo que el Señor Jesucristo te está hablando y lo que te está diciendo. Por eso en algunas ocasiones yo ya decimos, es que yo ya no entiendo lo que me está diciendo aquí en la palabra. Y si es tan inteligente la persona, ¿verdad?, que es inteligente, tiene que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y después lo demás se va a empezar a añadir. Me voy a empezar a sentir mejor. En la mañana dábamos un tema diferente de la oración, un tema totalmente diferente, pero hablábamos un poquito acerca de lo que la oración puede hacer en una persona que está dispuesta a ponerse como un guerrero, una guerrera, para transformar las circunstancias de las personas. Si tú no puedes hacer o no hacemos parte de nuestra vida cotidiana la oración, puedes pasar
muchas situaciones difíciles y cuando menos pienses ya va a estar tan atrapado que a veces la oración la tienes que hacer constantemente, con más énfasis y sobre todo sin desmayar. ¿Por qué? Porque como el Dios de este siglo cegó el entendimiento, yo ya no alcanzo a ver ni percibir lo que Dios me ha estado hablando. Es muy curioso lo que el ser humano no alcanza a percibir. Pero fíjense, para que tú puedas ir, o para que puedas, porque yo les decía a los hermanos en la mañana que muchas veces nosotros estamos enfermos y lo primero que vamos a hacer es sacar una ficha al Seguro Social para que nos den cita, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos sacado cita en el hospital espiritual? ¿Y a dónde tenemos que ir para que el poder de la oración sea efectivo? ¿A dónde tienes que ir? Lo vimos en la mañana, a ese trono de gracia, para que Dios empiece a hacer lo que tú le estás diciendo. Vamos por favor a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengámonos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar primeramente misericordia, segundo, hallar gracia para el oportuno socorro. La oración puede penetrar profundamente para que Dios, ante Dios por medio de la oración, podamos nosotros alcanzar la gracia y misericordia. Porque por medio de su misericordia, todos los que estamos aquí seguimos por su gran y bendita misericordia. Amén. Cuando le colmamos la paciencia a Dios, quién sabe qué vaya a suceder, ¿verdad? A veces somos un poquito difíciles. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 2. Hechos 10, 2. ¿Ya lo tenemos? Permítame. Dice la palabra de Dios. Hechos 10, 2. Vamos a leer desde el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios en algunos momentos. Siempre. ¿Cómo? Mi Biblia no es la correcta entonces. ¿Cuál nos dice? Siempre. Siempre. Y esa palabra, ¿cómo la podemos deducir? Siempre. Sí, o sea, siempre, pero ¿cómo la podemos deducir? Día y noche. ¿Se acuerdan que nos decía orar sin cesar? Exactamente, siempre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si tú estás todo el día orando, obviamente tienes que utilizar en algún momento
tu mente para hacer tus cosas personales, sí está bien, pero ¿qué pasaría si tú tus cosas personales le dices, Señor, yo te ofrezco en este momento mis cosas personales que estoy haciendo? ¿Verdad? Señor, pues mira, hoy me toca, no es mi ministerio, pero tengo que lavar los trastes, pues los ofrezco, Señor, pues ya ni modo, aquí estoy platicando contigo mientras lavo los platos, los vasos, o trapeo. Señor, pues tú eres el único que me puede decir qué voy a hacer más adelante de comer, Señor. ¿Qué tal si hacemos unos taquitos sabrosos y platicar con Él? Decirle, dale el sazón a esta comida, Señor. Tú eres es más, nosotros somos la sal, pero tú eres el sazón completo de tu Padre. ¿Qué pasa si tú ya no piensas en tarugadas, ¿verdad? En tonterías? Ay, ¿en dónde estará mi marido? Ay, ¿en dónde estará aquel? Ay, ¿en dónde estará aquello? Ay, y si esto y si aquello. Ya no piensas en nada de eso. Ya nada más estás, ay, Señor, gracias, gracias, gracias y gracias Dios por todo. Y empiezas, ¿verdad? En esas gracias, en esa bendición que Dios te da, empiezas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y es por qué? Porque tus pensamientos están perseverando en Él. Y todos los días perseverando en Él. ¿Y qué le pasa a todas las personas que perseveran pensando en Él? Yo mantendré en completa paz aquel cuyos pensamientos en mí perseveran. Si tú perseveras constantemente, ¿qué va a traer Dios a tu vida? Paz. Ya no vas a estar tan refunfuñón o refunfuñón. Vas a tener paz en tu corazón. Vas a tener paz. Pero como no lo hacemos, pues vamos a estar refunfuñando todo el día. Todo el día vamos a estar refunfuñando. El poder de la oración transforma. El poder de la oración cambia vidas, cambia actitudes, cambia formas de pensar, cambia naciones, cambia familias. El poder de la oración va más allá de mi entendimiento, pero yo sé que por fe Dios hace que las peticiones de un justo se cumplan. Yo lo sé. Yo he visto milagros por el poder de la oración. Yo sé que tú también. Yo he visto cómo el Señor a través de la oración besa el corazón de una persona durísima, 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 y cuando menos piensas, esa persona es la más dulce del mundo. He visto el poder de la oración, ver cómo un matrimonio se une. Ver cómo un matrimonio que estaba destruido de 5 años, 10 años, y otra vez se aman como pareja. El poder de la oración, yo he visto cómo una persona que era alcohólica, hoy es una persona normal, sin el alcohol. ¿Cómo no seguir orando? Bueno, al menos a mí, que me gusta, no sé si a ti te guste, pero a mí me gusta. Yo te invito a que pruebes y vas a ver como que ya es un dulce, es agradable estar orando en todo momento. Porque tú vas en el camino, no sé, y de repente, ay Señor, gracias por la vida de esa persona, mira, alcanzó a cruzarse la avenida, antes no se la llevó. Gracias Dios, porque misericordia siempre se alcanza a todos. Apenas hace poquito, platicando con una sobrina, me dice que su novio está en el hospital porque lo atropellaron. Dice, tío, pero lo que pasa es que yo iba con él y íbamos de la mano. Y los dos íbamos a pasar, pero algo me dijo, detente. Y que lo suelta, y dice que él se siguió. Y moles pasó el carro. Se oye impactante, ¿verdad? De verdad. Pero ella se quedó impresionada al ver volar. Pues imagínense, atropellada una persona, ¿no? Se quedó así como impactada. Le digo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios es en su misericordia? Pues tú nomás te pasas de la manita con Él y te vas también en el camino. Pero algo le dijo, detente. El poder de la oración ayuda a las personas a que no suceda lo inesperado. Guarda las vidas de las personas por medio de la oración. ¿Tú crees que estás aquí muy tranquilo porque somos muy buenos? Pues no sabes quién está orando por ti o por nosotros. No sabes que Dios está poniendo un cerco alrededor de ti
por la gracia y el favor de la oración de una persona. No cantes victoria, que por qué Dios no te llama a cuentas, Mejor dale gracias a Dios por la vida de quién sabe, no sabemos de quién es, ¿verdad? Pero que gracias a Dios porque están orando por nosotros. El poder de la oración ha hecho que estemos aquí todavía. El poder de la oración ha hecho que Dios no consuma a la humanidad todavía. El poder de la oración de los justos está deteniendo la maldad todavía. El poder de la oración hoy en día está tratando de que en una lucha de poder con el enemigo en cuanto a la oración, Dios, por medio de su poder y su gracia, poniéndose 2 personas, 3 personas en la brecha, está haciendo que muchas personas salgan de la oscuridad a la luz admirable en Cristo Jesús. Muchas personas están viniendo a Cristo ahora. Es sorprendente ver a muchas personas reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Antes no sucedía eso. Los templos, ahorita que estoy escuchando que están llamando, los templos romanos se están quedando vacíos. Dios está sacando de esos lugares a muchas personas que estábamos ahí cautivas. Gracias a Dios que le está resplandeciendo la luz de Jesucristo por medio de la oración. La oración de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. La oración, no sé de quién, pero por la oración estamos aquí. Así es que tengamos en cuenta al sumo sacerdote, que es Jesucristo, que dice la Escritura que Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Amén. Y todos lo sabemos que Él está intercediendo. Así es. Cuida por favor ahí a Diego, que no le pase nada. El Señor Jesucristo está orando, ¿verdad? Y hay otros intercediendo, su esposa, su familia, sí, híjole, cuídalo Señor, guárdalo, protégelo. Y dice el Salmo 91 que mandará a sus ángeles a cuidarnos. Así es. Gracias Dios. ¿Cómo no estar agradecidos? El poder de la oración es más allá de nuestra mente y de nuestras capacidades en el entendimiento. Pensamos algunas personas que somos muy buenas. No es cierto. No es cierto. Eso sí, no es cierto. Es la misericordia de Dios que te tiene a ti aquí y a mí también. Es la misericordia de Dios. Así es que vamos a orar. ¿Les parece? Bueno, si quieren, si no. Amén. Vamos a terminar orando. ¿Les parece? Ok, inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, así como un día tus discípulos te dijeron a ti, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y tú nos dejaste esa oración tan exquisita, tan de un sentir especial en nuestro corazón, donde manifestaste al Padre, que le decías que lo glorificabas y que lo exaltabas, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Así como en el cielo está tu reino, venga ese reino aquí a la tierra, donde no existe el odio, donde no existe el rencor, donde no existe la transgresión, donde no existe el pecado, donde no existe la maldad. Ese reino, Dios, sabemos que está en la tierra y está a través de tus siervos y siervas que buscan el reino de Dios y su justicia. Esa oración modelo dice: venga tu reino, Señor, mi voluntad no ordena en esta tierra, hágase tu voluntad y no la mía. Padre, así como Jesús oró, te ruego, te suplico en tu nombre que tú nos ayudes a orar, a cambiar y sobre todo a hacer un estilo de vida la oración. Que nuestras oraciones no sean vacías, no sean huecas, que nuestras oraciones tengan el poder de transformación, de cambio. Bendito Dios, yo te ruego
te suplico, entrando al trono de gracia, suplicando el oportuno socorro, que levantes, bendito Dios, a todos y cada uno de los varones que están aquí presentes. Levántalos como autoridad. Oramos por ellos para que sus corazones sean fuertes, valientes y se esfuercen por sus familias, para que se esfuercen y luchen conforme a la gracia y el favor que tú nos has dado, buscando familias sólidas en Cristo, haciendo que los varones sean cabeza, no sean cola, levantando a los varones en la unidad y en el amor de Jesucristo juntamente con sus esposas. Padre, levanta a los varones, levanta ese sacerdocio que ha estado caído, para que cada sacerdote repare, para que todo sacerdote y cada uno de ellos haga que sus altares empiecen a ser eficaces en sus familias. Bendito Dios, que la gracia y el favor del poder de tu Santo Espíritu que tú nos diste sea manifiesto en estos varones y en las damas también, las esposas, como mujeres idóneas. Haz, Señor, que tengan más sabiduría en su hogar para edificar ese hogar. Bendito Dios, te pido por los jóvenes que se están levantando con autoridad y poder, que no sean una generación caída nuevamente como la que tuvimos nosotros, que sean una generación de verdadero valor, baluarte, unidad, fraternidad, compromiso y dedicación a ti, un servicio de calidad al Dios Todopoderoso. Que esos jóvenes, Señor, sean un ejemplo de vida aún a nosotros, que en muchas ocasiones no queremos saber de qué es un servicio. Que los jóvenes mantengan la fuerza en la congregación, Señor. Yo te lo pido. Y que los niños, bendito Dios, sean guardados en su corazón, en su alma, en su espíritu. Que no en ningún momento los niños de la congregación sean abusados mental, física, espiritualmente. En ningún momento. Guarda sus vidas, guarda sus corazones, guárdalos, Señor, de todo mal y de todo peligro. Gracias por tu misericordia que nos ha alcanzado hoy y que nos sigue alcanzando. Bendecimos todos y cada uno de los que están aquí presentes y de los que no pudieron venir. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Van a dar los anuncios.